En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy corresponde al día jueves 2 de septiembre del año 2021. La Iglesia nos propone en el Santoral al beato Bartolomé Gutiérrez. En caso de llevar la misa de él, el color litúrgico es el blanco, y en caso de tomar el día normal es color verde. Se recomiendan las oraciones para la misa tomadas de la Sagrada Eucaristía. Por lo tanto, la oración colecta que vamos a tomar el día de hoy va a ser con relación a la misa de la Sagrada Eucaristía. Bien, tomemos la primera lectura. La primera lectura da continuidad, así como el día de ayer empezamos a leer la carta del apóstol a los colosenses, y hoy leeremos del capítulo 1 los versículos de 9 al 14. Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así, ustedes vivirán según el Señor se merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia, y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Bien, esta lectura que tenemos de la carta, o una fracción de la carta de Pablo a Colosa, a los habitantes de Colosa o a los discípulos de la iglesia de Colosa, vemos que continúa haciendo este señalamiento acerca del crecimiento que Dios, a través de los evangelizadores que llegaron junto con Pablo o que fueron enviados por Pablo, han hecho la labor en esta comunidad. Y aquí cabe resaltar lo siguiente. Vemos cómo Pablo dice conocer, llegar a conocer con plenitud su voluntad por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. El llegar a la perfecta sabiduría y al conocimiento espiritual habla de un sentido de oración, pero también de un sentido de catequesis, de un sentido de enseñanza. Porque es cierto que la sabiduría nos llega a través del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo, porque este es uno de los dones que el Espíritu Santo nos da, el don de la sabiduría. Pero también el llegar al conocimiento espiritual, eso nos habla de acercarnos a través de la oración a la voluntad del Padre. Hay que recordar que en el Evangelio de Lucas, cuando se hace la anunciación a José, el esposo de María, padre adoptivo de Jesús, todo se le revela en sueños. Tiene ese conocimiento espiritual, esa cercanía para con Dios que le permite revelar ese conocimiento espiritual. ¿Y qué es lo que nos acerca esta sabiduría y este conocimiento? Aquí Pablo lo dice muy acertadamente. Así ustedes vivirán según el Señor se merece y darán toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios.
conforme trabajamos, nos acercamos al conocimiento de Dios. Se van a fortalecer en Él y van a perseverar con toda alegría, porque conforme vamos conociendo los designios de Dios, vamos también conociendo nuestra misión para con el reino de Dios. Porque aquí no los dice, ustedes ya pertenecen en el reino de la luz, son la herencia de su pueblo santo. Él nos ha librado de las tinieblas. ¿Cómo? ¿Sí? Nos ha trasladado al Hijo de su Hijo amado, al reino de su Hijo amado, cuando recibimos la redención. Esto es el perdón de los pecados. Y hay que recordar que el pecado es el desvío de la mirada de Dios. Cuando yo quito la mirada de Dios, estoy cometiendo pecado, porque donde la pongo no es precisamente Dios, es en el mundo, es en mí, es en otro Dios, en otra situación a la cual yo veo, admiro, repito, ¿sí? Y procuro imitar. Pero cuando tengo los ojos puestos en Dios, es a quien miro, a quien repito y a quien intento imitar. Pablo nos habla del conocimiento, de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual, crecimiento. Del Evangelio seguimos con Lucas, ya dejamos a Mateo, tomamos a Lucas y nos dice, tomado del capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Está interesante este evangelio o esta lectura de estos versículos porque vemos cómo Jesús ya traía la inercia de la enseñanza. Ya la gente lo había identificado haciendo milagros, ya la gente lo había identificado como el profeta que hablaba en el nombre de Dios, ya lo había identificado y por lo tanto ya lo estaban siguiendo. ¿Y cómo es que escoge la barca de Pedro? De venir evangelizando, de venir catequizando, enseñando a la gente, porque aquí lo dice, enseñaba a la multitud. Ya después de venir haciendo esto, toma la barca de Pedro, le pide el favor a Pedro
para que alejara la barca un poco, enseñara a la multitud, y una vez que termina la enseñanza, le dice a Pedro, vamos a pescar. Sabemos que Pedro no era precisamente así una persona muy tierna, muy dulce, muy condescendiente. Era un pescador, era un hombre rudo. Seguramente las palabras que aquí nos pone el evangelista Lucas, pues están suavizadas, ¿no? A lo mejor Pedro le contestó de una manera más ruda a Jesús, diciéndole, pues es que toda la noche ya estuvimos ahí, pues de plano, o sea, pues no hemos sacado nada. Sin embargo, aquí hay algo interesante porque la forma en cómo Pedro le dice a Jesús, el nombre que le da, la forma en cómo se dirige a él, tiene mucho que ver. Maestro, le dice. Eso significa que Pedro ya había escuchado de Jesús y lo reconocían como tal. Hemos trabajado toda la noche, le dice, y no hemos pescado nada, pero, y aquí en este pero viene lo interesante, confiando en tu palabra, echaré las redes. Al principio de estos versículos vemos cómo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Las palabras de Jesús eran palabras de Dios. Y es lo mismo que reafirma Pedro, ¿sí? Confiando en tu palabra, echaré las redes. Y así lo hizo. Cogieron tal cantidad de peces que tuvieron que pedir ayuda. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? La palabra de Jesús, que sabemos que es la palabra de Dios, y la ponemos en práctica, que fue lo que hizo Pedro. Pedro puso en práctica la palabra de Jesús. Vamos a echar las redes. Echen sus redes. Esa es la palabra de Jesús. Es la petición que hizo Jesús. Echen sus redes. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la cosecha? ¿Cuál fue la pesca? Tal cantidad de peces que las dos barcas estuvieron a punto de hundirse. Más adelante vamos viendo las conversiones que Jesús va teniendo. Y mucho más adelante, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas, porque lo escribe también Lucas, vemos cómo los apóstoles hacen lo mismo. Evangelizan y tienen tal cosecha de convertidos y de nuevos evangelizados que llegaban a ser 5, 3,000, esa gran cantidad de convertidos. Y al final, ¿qué es lo que sucede aquí en estos principios de los discípulos? Que prácticamente los primeros vinieron siendo Simón, Juan y Santiago, ¿sí? Porque estaban en la misma barca, trabajaban con Pedro, dice Lucas. ¿Sí? Lo mismo les pasó a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Siguieron a Jesús, tiraron las redes y siguieron a Jesús. Ese es el ejemplo. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, tomamos la palabra de Jesús y la hacemos práctica, la hacemos vida, recogemos tal cosecha, recogemos tal cantidad de peces que necesitamos la ayuda de los demás. ¿Cuál es el beneficio? Ellos tuvieron una pesca abundante. ¿Cuál puede ser el beneficio de nosotros que trabajamos para el reino de Dios? Tener una pesca abundante que abone al reino de Dios. Bien, para concluir esta entrega de la liturgia de la palabra, daremos lectura a la oración colecta que corresponde al día 2 de septiembre, jueves del año 2021. Y se pide oración de la misa de la Sagrada Eucaristía. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede
benigno, que quienes anunciamos, llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, que en unidad con el Espíritu Santo reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea. Hermanos, que Dios los bendiga.